presentamos ante ti en este momento. Agradecemos la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra con libertad, Señor, de poder tener salud y estar aquí, Señor, de poder tener las fuerzas, Señor, que tú nos das. Gracias. Queremos ahora rogar que tú nos ayudes a prestar atención a tu palabra, que podamos hallar el consejo para la necesidad de nuestro corazón, de nuestra alma, y que todo aquello que comprendamos, Señor, podamos echarlo a nuestro corazón, no en saco roto, Señor, sino en nuestro corazón para que sea productiva, Señor, en nuestras vidas. Estamos en tus manos, usa el mensaje y a tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. El tiempo de Dios, hermanos. El tiempo de Dios es el tema en esta mañana. Creo que todos nosotros hemos experimentado, ¿verdad?, en la vida que hay tiempo, como lo dice aquí Eclesiastés, tiempo de nacer y tiempo de morir. Mientras unos están naciendo, otros están muriendo y otros nos dirigimos para allá, ¿verdad? Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, de destruir y de edificar. Al fin, hermanos, el escritor de este libro, que es Salomón, quiere enseñarnos, hermanos, que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para todo, ¿verdad? Y tenemos que aprender, hermanos, en qué tiempo estamos viviendo nosotros. En este momento, no sé si usted esté en el tiempo de, dice el versículo 4, de llorar o tiempo de reír. En el tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de estar tristes, ¿verdad? O tiempo de estar alegres. No sé quién junta piedras, pero dice ahí, tiempo de esparcir y tiempo de juntar piedras. De abrazar, de abstenernos de abrazar. Durante la pandemia, ¿verdad?, ni siquiera podíamos tocarnos las manos los unos a los otros. Y todavía ahorita no sabemos si saludarnos de mano, saludarnos de puño, de codo o nomás ahí de lejitos, ¿verdad? Y a lo mejor vamos saludando. Anteriormente a la pandemia, algunos, ¿verdad?, muy sentimentales, pues si no les saludabas de mano, ¿verdad?, fuertemente, pues se sentían, pero ahora ya no tienen pretexto, ¿verdad?, porque no pueden decir, porque todavía hay esas restricciones, hermanos. Pero dice aquí, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Al fin, hermanos, tenemos que aprender a disfrutar el tiempo en que estamos viviendo. Porque no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que viene el día de mañana. Si hoy estamos bien y hoy está todo bien, hermanos, pues hay que disfrutar eso que está bien. Hay que vivirlo. Si hoy tenemos salud, hermanos, pues hay que disfrutar la salud, porque cuando estamos enfermos, anhelamos esa salud, ¿verdad? Y lloramos y deseamos, y algunos caen en la desesperación e incluso hasta en la depresión, ¿verdad? Porque quisieran tener la salud, pero no tienen la salud. Así que si tenemos salud, hermanos, hay que aprender a disfrutar la salud. Si hay alegría en nuestro corazón, hay que estar alegres. No importa si los demás no están alegres, tú gózate, ¿verdad?, en tu alegría. Y si a otros no les gusta tu alegría, pues ¿qué importa? Tú eres el que estás alegre. No tienen que estar alegres los demás. Si ellos no están alegres, pues déjalos, ellos tendrán su tiempo. Ellos están en otro tiempo en este momento. Y tú aprovecha, ¿verdad?, tu felicidad, tu alegría. Si estás en el tiempo de amar, ama. Hay que amar, hermanos. Ya vendrá el tiempo en que a lo mejor no vas a experimentar ese sentimiento. Pero hay que aprovechar el tiempo en que estamos, hermanos. Bueno, las cosas salen mal, hermanos, cuando uno se apresura y quiere cambiar los tiempos.
Cuando uno se apresura y toma iniciativas sin esperar el tiempo de Dios. Dice el verso 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, debajo del cielo, es decir, en este mundo en el que habitamos nosotros, todo, dice, tiene su. ¿Eso qué significa? Significa sencillamente que no podemos nosotros adelantarnos al tiempo de Dios. Y si podemos hacerlo, no debemos hacerlo, hermanos, sino esperar el tiempo y la hora de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, caemos en la desesperación, somos impacientes y queremos nosotros mover las cosas y hacer las cosas como nosotros deseamos. ¿Sabe qué trae eso, hermanos? Simplemente trae ansiedad, genera ansiedad en nuestras personas. Genera enfermedades en nuestras personas. Yo lo experimenté años atrás o días atrás cuando con el terreno, hermanos, aprendí lo que es el estrés, la desesperación de querer hacer, de querer avanzar, de querer que las cosas funcionaran ya. Hermano, nos lleva a caer precisamente en la ansiedad. Nos lleva a experimentar problemas físicos, problemas emocionales, problemas de salud, hermanos. A veces es bueno, ¿verdad? Pero tiene que haber un equilibrio, hermanos, en todo ello. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender la paciencia de Dios. Y tenemos que aprender el tiempo, hermanos, a esperar el tiempo de Dios, porque todo, dice, lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando no nos esperamos, hermanos, cuando nos desesperamos, no esperamos el tiempo de Dios, es cuando las cosas salen mal. Te apresuras a tomar decisiones, te apresuras a actuar en tus fuerzas, en tu iniciativa, en tu criterio, ¿verdad? Piensas que tienes todo bajo control y entonces las cosas salen mal porque no estamos esperando el tiempo de Dios. Los jóvenes ya quisieran ser adultos, ¿verdad? Los niños quieren ser adultos. Yo recuerdo cuando, no recuerdo cuántos años tenía, pero era un niño. Yo veía a los jóvenes ya adultos, ¿verdad? Y yo quería ser un joven como ellos. Porque yo los veía que tenían más libertad, hacían ciertas cosas y yo quería hacer esas cosas, quería vivir esas cosas. Pero como niños nos restringían a nuestro patio, no podíamos salir más allá. Al lugar donde podía estar cerca de la casa. Por eso quería ser joven, porque ya como joven podía perderme por allá. Cuando fui joven, hermanos, quería ser mayor, porque ya los mayores se casan, ¿verdad? Y uno quiere casarse, los jovencitos quieren casarse. Bueno, hay ciertas etapas, ¿verdad? A veces uno quiere apresurarse, hermanos, a alcanzar las cosas, ¿verdad? Los que no tienen quieren tener. Y así. Tomamos decisiones equivocadas, hermanos, cuando no esperamos el tiempo de Dios. Vamos a ir a Éxodo, por favor. Y vamos a ver algunos ejemplos de adelantarnos al tiempo de Dios. Éxodo capítulo 2, por favor, hermanos. Dice la Escritura en el versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Todos conocemos la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel terminó en la tierra de Egipto. José fue vendido por sus hermanos, fue llevado, se convierte en gobernador de Egipto. Finalmente él manda a traer a toda su familia, se establecen ahí en una región llamada Gosén. Y ahí, hermanos, el pueblo empieza a crecer al amparo del pueblo de Egipcio, que en ese tiempo era uno de los pueblos más fuertes y poderosos. Bueno, pero cuando José muere y muere su generación, hermanos, se levantó, dice la Escritura, un faraón que no conocía a José. Y ellos empezaron a ver este pueblo, hermanos, que estaban separados,
porque no se juntaban, a pesar de que estaban entre los egipcios, ellos no se mezclaron, ellos no se juntaron con los egipcios, estuvieron aparte, mantuvieron su independencia, mantuvieron su identidad, hermanos. Pero comenzaron a crecer porque Dios los empezó a bendecir y se multiplicaron y ya eran un pueblo más fuerte, dice el faraón, hermanos, que el pueblo de Egipto. Así que el faraón dice, para poder someterlos, para poder controlarlos, empieza a inventar un control de natalidad. Pero no funciona, al contrario, el pueblo se multiplica todavía más. Y bueno, los convierten en esclavos. Pero en ese tiempo, hermanos, nació Moisés. Y Moisés, aunque nació en medio de la dificultad, porque todos los niños varones estaban siendo matados, estaban siendo muertos por decreto de Faraón, a Moisés le salvaron la vida. De manera providencial fue protegido, hermanos, y Moisés sobrevivió. Y tuvo la bendición de que su propia madre lo educara, lo enseñara los primeros años. Y sin duda su madre le transmitió, hermanos, la fe que ellos tenían. Y la fe era la promesa de Abraham. El pacto que Dios había hecho con Abraham. Él había dicho a Abraham, tu descendencia va a estar en Egipto 400 años y después de eso van a salir y van a ir a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y ellos tenían esa esperanza de que un día iban a salir, iban a quitarse el yugo de esclavitud, hermanos, de los egipcios y finalmente iban a entrar a la tierra, iban a tener paz, iban a tener sus propias tierras, sus propias casas, en paz iban a vivir y tenían esa esperanza. Y a Moisés, siendo un niño apenas, se le enseñó eso y probablemente, hermanos, por la circunstancia en que Moisés nació, su madre le enseñaba que él iba a ser ese niño especial. Porque cuando ella lo tuvo, dice que lo vio hermoso, hermanos, un niño especial, diferente. Y su madre tenía esperanza en Moisés. Todo esto le enseñó a Moisés y Moisés creció, hermanos, aunque creció en el palacio, creció con la familia real, hermanos, egipcia, Moisés mantuvo su identidad. Él sabía que era un judío. Él sabía que aunque estaba entre los egipcios, se vestía como los egipcios, comía la comida de los egipcios probablemente, hermanos, y estudiaba y se preparaba con ellos. Él nunca se sintió parte del pueblo egipcio. Él era un judío. Llegó el momento, dice el versículo 11, que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. Cuando ya creció, se sintió seguro, se sintió fuerte, él tuvo esa inquietud, hermanos. Salió a sus hermanos, es decir, fue al campo, fue a mirar cómo estaba viviendo el pueblo de donde él provenía. Y vio, dice ahí, a sus hermanos en sus duras tareas. No era cualquier tarea, eran duras tareas, un trabajo arduo, pesado, hermanos, y obligado, porque no tenían paga más que el alimento que ellos podían tener. Y observó en ese momento a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Probablemente al estar contemplando, hermanos, esa escena de sus hermanos de sangre, ¿verdad? Su pueblo trabajando duramente y viendo el maltrato físico, hermanos, que estaban recibiendo, a él se identificó mucho más con su pueblo. Y empezó a pensar, bueno, creo que ya es tiempo, si a mí se me ha enseñado, ¿verdad? Que yo puedo ser una esperanza tal vez, entonces ya es tiempo de actuar. Y versículo 12 dice, entonces miró a todas partes, miró para los lados, miró para atrás, miró a todo su alrededor. Y dice, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés sabía que tenía una misión especial, que él era un niño especial que Dios había elegido y que en algún momento él tenía que hacer algo por su pueblo. Y pensó que ya era el momento. Para ese tiempo, Moisés, hermanos, tenía unos 40 años aproximadamente. 40 años de edad.
Dice el versículo 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y se interpone entre los dos como un juez y trata de ponerle paz y decir, bueno, miren, ustedes son hermanos, ¿por qué se pelean? ¿Por qué se golpean? Versículo 14, y respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo, dice versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Hermano, Moisés estaba en lo correcto. Él quería hacer la voluntad de Dios. Él sabía que tenía un llamado especial y que él iba a ser el libertador de su pueblo. Él no sabía, pero ¿saben qué? No era el tiempo de Dios. No era su tiempo. Habían pasado 40 años. Él se sentía fuerte porque estaba en esa flor de su juventud, hermanos, con esa fuerza y con esa buena educación y alimentación que había recibido. Pensaría él que ya era el momento y actuó, pero no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios. Y nos pasa a veces a nosotros también así. Pensamos que todo se ha acomodado, que todo está bien. Y a veces, hermanos, incluso nosotros mismos hemos forzado las cosas y pensamos que es el tiempo de Dios. Y hasta le agradecemos a Dios, nos ponemos de pie, le dimos gracias a Dios. Pero ¿qué sucede después, hermano? Nos damos cuenta que las cosas nos salen mal. ¿Qué pasó con Moisés? Se descubrió lo que él hizo. Lo oyó Faraón. Su familia, sus hermanos, no lo aceptaron. Y tuvo que huir, dice la escritura, hermanos, delante de Faraón. Y se fue al desierto, a la tierra de Madián. Tuvo que vivir como un fugitivo, hermanos, escondiéndose. Pero dice en hebreo, se sostuvo. Aún a pesar de esto, Moisés, hermanos, a pesar del primer fracaso que tiene, Moisés, hermanos, no se rinde y se va así. Pero permanece fiel a Dios. ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos? 40 años en el desierto. Tenemos otro ejemplo. Vamos ahí a Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. En este pasaje, capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Tenemos aquí al apóstol Pablo. Pablo, hermanos, es un judío que tiene un tremendo coraje contra los creyentes y los anda persiguiendo, los anda encarcelando, anda tratando de disuadir a todo mundo a que renuncie al cristianismo, pero es confrontado por Cristo y entonces él, hermanos, en ese encuentro personal que tiene con Jesús, él recibe a Jesucristo, él es convencido por Dios, hermanos, y se cambia entonces de bando, pero en ese momento, dice la escritura en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora, no fue tan inmediatamente como lo vemos aquí en el versículo, porque Pablo ya entra a Damasco, viene Ananías, ora por él, lo bautiza, hermanos, y entonces dice allá Pablo en Gálatas capítulo 1 que él va a Arabia 3 años. Sin duda va, hermanos, y se prepara, va y se entrena, ¿verdad? Y cuando regresa, ahora sí empieza a predicar a Cristo. ¿Qué sucede? Versículo 21. Todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que andaba en Jerusalén? A los que invocaban este nombre, asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más, fíjese bien, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo, hermanos, creyó su responsabilidad ahora que él había conocido la verdad
el predicar, el anunciar este mensaje. Y comenzó a hacerlo y tenía razón. Dios lo había escogido. Aquí mismo en el capítulo 9, en el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento, dice, escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, le está diciendo Dios a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios lo había escogido, Dios lo había elegido, hermanos, como el apóstol enviado a los gentiles, pero Dios no dijo cuándo. Él dice ahí, el instrumento escogido me es este. Yo lo voy a usar. Y él va a aprender, ¿verdad? Pero Dios no dijo hoy, mañana o pasado mañana. Dios no dijo cuándo. Así que Saulo todavía sabe, conoce esto. Él sabe que Dios lo ha escogido y ahora cree su responsabilidad, hermanos. Y entonces enseguida empieza a predicar a Cristo. Pero dice el versículo 23, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Encontró oposición de manera inmediata. Y sabemos la historia, lo que sucedió ahí en Damasco. Porque él regresó de Arabia a Damasco, empieza a predicar y lo quieren matar. Se escapa, es descolgado por el muro, hermanos, en una canasta y él se va a Jerusalén. Y llegando allá, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, quería reunirse con ellos y aprender y trabajar con ellos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. En el versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Aquí nada más estaba con Bernabé y con Pedro. Dice el 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Fíjese, él no cesa, no deja de querer predicar. Él quiere, ¿verdad? Porque siente ese fuego probablemente ardiendo en su corazón. Pero ¿sabe qué? No es el tiempo de Dios. Ahora usted puede decir, bueno, pero es que Dios no quiere, que no es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y que predicamos su palabra. Por supuesto que sí. Claro que sí, pero hay un pasaje en una de las cartas de Pablo, que en este momento se me escapa la cita, donde Pablo, hermanos, llega a esa ciudad, no sé si es en Troas, llega a esa ciudad, hermanos, y él quiere predicar. Pero ¿sabe qué hace Pablo? No predicó. Se quedó ahí, porque llegó solo. Pablo no era de los que perdía el tiempo. Pero él llega ahí y no predica, no evangeliza, hasta que llega Timoteo. Lo alcanza y entonces sí. Podemos decir nosotros, bueno, es que Dios quiere que, dice que nosotros tenemos que ser testigos, ¿verdad? Y debemos ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es cierto, hermanos. Pero tenemos que entender también que Dios tiene su tiempo. Ahora, esto no es para algunos que ya están inteligentes, que están diciendo, con razón yo no puedo ganar almas porque no es el tiempo de Dios, ¿verdad? Con razón yo no voy a poder venir a evangelizar porque no es el tiempo de Dios. Tampoco ese es el pretexto. Pero lo que vemos, hermanos, es que Dios tiene un tiempo, sí, específicamente. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo se está apresurando. Él se esforzaba en sus fuerzas, él quería hacerlo. Y luego aquí dice en el versículo, hermanos, 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero ¿qué pasaba? Estos procuraban matarle. Bernabé y Pedro, hermanos, lo apoyan. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, lo regresaron a su tierra y le dijeron, Pablo, estate quieto un rato. ¿Qué sucedió, hermanos? No era el tiempo de Dios. Nos puede pasar a nosotros, hermanos. Queremos ya hacer las cosas y por apresurarnos a hacer las cosas, sí las hacemos, pero nos sale mal. Y estamos como el pueblo de Israel en el desierto. Dios, dame carne, queremos carne. Y están pidiendo carne cuando Dios les había dado maná en abundancia. Ahí iban las proteínas, ahí iban las vitaminas. No necesitaban la carne, porque eso les daba las fuerzas.
Pero no, ellos querían sentir, ¿verdad? El sabor a la grasa ahí asada al carbón, ¿verdad? La carnita ahí dorada, ¿verdad? O la sangrita ahí, porque hay carne que a medio cocer, ¿verdad? Término medio. Y a los que les gusta así, ¿verdad? Bien sabroso. Ya está medio hambre. Ellos querían carne. ¿Qué hizo Dios? Primero le dijo no. Pero tanto fue la insistencia que Dios dijo, bueno, ahí les va la carne. Y comieron carne hasta hartarse. Ya me imagino cómo comían. Pero, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué vino con la carne? Una gran muerte. Y murió una gran cantidad, hermanos, de gente. ¿Por qué? Porque se empecinaron en querer. Las cosas salen mal cuando nos apresuramos y tomamos decisiones, hermanos, cuando no es el tiempo de Dios. Cuando nosotros somos los que estamos actuando y no esperamos que sea Dios. Lo vemos con Moisés, se apresuró, se adelantó. No era el tiempo de Dios. Lo vemos con Pablo, no era su tiempo, hermanos. Pero cuando el tiempo es de Dios, todo sale bien. Todo sale perfecto. Mire, vamos ahí otra vez a Éxodo capítulo 3, por favor, para que veamos, hermanos, cómo es el tiempo de Dios. Capítulo 3 de Éxodo, dice versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ya Moisés se habituó a vivir ahí en el desierto, hermanos, en la región de Madián. Ahí hizo él una familia, conoció a las hijas de Jetro, se enamoró, se casó con una de ellas, vivió ahí en ese lugar y se convirtió en un pastor de ovejas. Y dice el versículo 2, cuando llega ahí hasta el monte Horeb, que es el monte de Dios, es el mismo monte Sinaí. Es uno de los picos del monte Sinaí, el monte Horeb. Dice el verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Había aquí una manifestación sobrenatural. Había esa zarza que estaba ardiendo, pero no se consumía la zarza. Y Moisés, hermanos, vio eso, ¿verdad? Y se acercó. Y dice ahí, hermanos, entonces dijo Moisés, ahí en el versículo 3, Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahora sí, Dios, hermano, dice, he visto la aflicción. ¿Que antes no veía Dios la aflicción de su pueblo? Por supuesto que sí, pero no era el momento. Todavía no era el tiempo. Dice el versículo, hermanos, ahí, y he oído el clamor a causa de sus exactores. Quizá el pueblo, hermanos, sí, estaban sufriendo, estaban padeciendo, pero quizá el pueblo todavía no clamaba con todo su corazón. Sí, por ahí algunos, ¿verdad? Clamaban a Dios, otros lo hacían, pero no lo hacían, hermanos, con esa fe sincera a Dios, porque en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. El clamor del pueblo no era suficiente. Esto significa, hermanos, que Dios tiene su tiempo, pero no era todavía. Ahora vemos aquí, hermanos, que Dios dice, ahora sí, he visto. No es que no lo hubiese visto antes, sino que ahora sí había llegado
a ese nivel en que Dios debía de actuar. ¿Se acuerdan también que dice Dios allá en Génesis capítulo 6, me parece, que la maldad de los hombres se había multiplicado y había llegado ya a cierto nivel donde Dios tenía que actuar y envió el diluvio? Bueno, ahora al revés. Aquí vemos, hermanos, el sufrimiento de su pueblo. Había llegado hasta cierto grado en donde Dios dice, ahora sí tengo que hacer las cosas. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Porque Dios tiene su tiempo. Amén. Y entonces llama a Moisés y le dice, hermanos, ahí el clamor, pues, versículo 19, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré. ¿Sabes qué, Moisés? Ahora sí es tiempo. Ahora sí quiero que vayas. Ahora sí quiero que te presentes. Pero ¿qué sucede con Moisés? Dice versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora Moisés ya no quiere, ahora se indigna, ¿verdad? Y le dice, no, Señor, si no es cuando, ¿verdad? Yo ya hice mi lucha, yo ya quise hacerlo y ve lo que sucedió. No, ahora no. Pero Dios le insiste, hermanos. Ve, le dice, yo estaré contigo, le promete su presencia, le promete su poder, usa ahí la señal de la vara, hermanos, para convencerlo. Moisés se resiste, versículo 13, dice Moisés a Dios, he aquí que llego, imaginemos, ¿verdad? Está suponiendo ahí Moisés con Dios y le dice, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les respondo? ¿Qué les digo? Y Dios le dice, bueno, le va a decir, yo soy el que soy. Así le dirás, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los días. Y sigue Dios, hermanos, tratando de convencerlo. ¿Sabe qué, hermanos? Había llegado el tiempo. Aunque Moisés se resiste y Moisés pone pretextos, ¿verdad? Luego le dice, no sé, hablar. Quizás se había acostumbrado ya a esa vida tranquila, relajada. Imagínense ahí en el desierto, tierra semidesierta más bien, con un trabajo seguro, con un sueldo seguro, con una esposa y unos hijos. ¿Qué necesitaba? ¿Meterse en problemas? Estar al frente de un grupo de gente, ¿verdad? Que cada semana, cada día le iba a generar preocupaciones, dolores de cabeza. Hermanos, traer una carga ahí, ¿verdad? En su espalda tan grande como este pueblo. Pero Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Es tiempo. Finalmente Moisés va, saca a su pueblo, hermanos, de la tierra de Israel. Regresamos a Hechos, por favor. Hechos. Capítulo 11, hermanos. Mire con el apóstol Pablo. Ya sabemos qué sucedió con Moisés, ¿verdad? Se convierte en uno de los más grandes profetas de Dios. El hombre, dice la Escritura, más manso de la tierra, que aunque no pudo entrar a la tierra prometida, hermanos, fue uno de los hombres más grandes de Dios. Y en el capítulo 11, en el libro de los Hechos, dice la Escritura, hermanos, en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Mire, para esto ya ha pasado cierto tiempo. Viene la persecución en Jerusalén, los creyentes se esparcen, hermanos, por la tierra conocida aquel entonces. Un grupo llega ahí a Antioquía. Entre ese grupo, hermanos, van divididos porque algunos predican solamente a los judíos, pero otros también le predican a los gentiles, y los griegos son ganados para Cristo, y empieza a haber un avivamiento. Los apóstoles escuchan, porque los apóstoles en la primera persecución que vino, ellos no fueron esparcidos, se quedaron en Jerusalén. Cuando escuchan esto, envían a Bernabé, aquel que había aceptado primero que los apóstoles a Pablo, aquel que había presentado a Pablo al apóstol Pedro.
Ese, hermanos, va hasta Antioquía y dice que ve, hermanos, cómo la gracia de Dios se estaba manifestando y se regocijó en su corazón. Y cuando vio el gran trabajo que había que hacer ahí, dice el versículo 25, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñando a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lo que vemos aquí, hermanos, mire, vamos ahora al capítulo 15. Vemos que Pablo ahora sí Bernabé lo trae, lo hace parte, hermano, de equipo de líderes en la iglesia de Antioquía. Y Pablo se integra y empieza a participar en el ministerio de la predicación, en el ministerio, hermano, de servicio en la iglesia. Y dice ahí en el capítulo, ¿qué les dije? 13, ¿verdad? 15, me equivoqué, hermanos. Capítulo 13. Versículo 1, perdón, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, vea, profetas y maestros. Y empieza la lista. Bernabé en primer lugar, porque él fue el que llegó ahí y se convierte en el pastor principal de la iglesia. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y aquí vemos, ¿verdad?, una pluralidad de pastores. Y entre ellos se encuentra Saulo. Todavía no se le llama Pablo, pero ya está Saulo entre los pastores. Y ahora vea versículo 2. Ministrando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? ¿Qué significa la palabra ministrar? Servir. Un ministro es un servidor. No está para ser servido, sino para servir. Y un ministro es un pastor. Los pastores, hermanos, no estamos para ser servidos, sino para servir a la iglesia, servir a Cristo. Y aquí están ellos sirviendo al Señor. Y dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo sé. Note ahora, hermanos, ahora es el tiempo de Dios. Ahora sí es el tiempo de Dios. Pablo está ministrando, está activo en la obra. Pablo está trabajando, hermanos, está sirviendo como los demás ahí. Y en ese momento Dios dice, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado a una obra. Y entonces, habiendo ayunado, versículo 3, y orado, les impusieron las manos. La iglesia, dice, y los despidieron. Ellos entonces, versículo 4, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora sí Dios, hermanos, va con ellos. Ahora sí Dios está trabajando con ellos. Y dice, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y sabemos, hermanos, la conclusión del primer viaje misionero. Porque cuando enseguida Pablo predicaba, no era el tiempo de Dios. Para esto, hermanos, han pasado unos 10 años después de la conversión del apóstol Pablo. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, ¿era capaz Pablo de ser un pastor ya después de su conversión? ¿De haber ido a Arabia y regresado 3 años después, hermanos? Yo creo que era capaz. Pero ¿sabes qué? No era su tiempo. Él tuvo que esperar 10 años para poder ser llamado, ahora sí escogido, para un ministerio especial. Pero ya estaba sirviendo. Así que, Víctor, te faltan 9 años todavía. Vamos a Gálatas, hermanos. Capítulo 4. Y estamos terminando. Gálatas 4:4. ¿Qué dice, hermanos? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había entrado, hermanos, bajo la autoridad, bajo el poder, bajo el dominio del Imperio Romano.
anteriormente estaba bajo el dominio, hermanos, de los griegos, pero habiendo sido reemplazado por el Imperio Romano, ahora están bajo esa autoridad, están siendo oprimidos, están siendo, hermanos, en ese momento, por el pueblo de Roma, hermanos, impedidos, porque tenían que pagar sus impuestos, aunque Roma tenía una estrategia muy especial con los pueblos conquistados, para que el pueblo no se levantara en armas y ellos no tuvieran que gastar en la guerra. Hermanos, ellos lo que hacían era dejar libre al pueblo, que practicaran su religión, sus costumbres, nada más que pagaran sus impuestos. Y así los sometían más fácilmente. Pero el pueblo de Israel no estaban libres completamente. No estaban contentos. Hubo revueltas. Hubo grupos que se rebelaron, hermanos, en contra de los romanos, pero eran despedazados completamente, exhibidos públicamente, hermanos, los mataban, los ahorcaban y los colgaban en las calles, ¿verdad? Para que el pueblo viera y no se levantaran armas. Los macabeos fueron uno de ellos. Incluso vemos a uno de los apóstoles que perteneció a uno de estos grupos rebeldes. Pero, ¿por qué no antes vino Cristo? Podríamos decir, ¿por qué no vino Cristo antes de que los romanos gobernaran? ¿Por qué no después? ¿Por qué justamente en ese tiempo? Dice el texto. Porque dice, pero ¿cuándo vino el cumplimiento del tiempo? Es decir, Dios, hermanos, tiene un tiempo para cada cosa. Regresemos ahí a Eclesiastés, hermanos. Cristo vino justo en el tiempo correcto, en el justo adecuado, no antes, no después, sino en el tiempo que Dios ya tenía preparado. Dice nuestro texto, Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su voz. Hay que identificar en qué tiempo estamos, hermano. Y según el tiempo en que estemos, vivamos ese tiempo, hermanos. Si ahorita estamos bien, disfrutemos eso, porque mañana a lo mejor vamos a estar enfermos. Dale gracias a Dios. Vente a la iglesia. No te quedes en la casa. No te vayas a pasear al tianguis, ¿verdad? O a Chapala. Ya habrá tiempo para ello. Hoy es el tiempo de Dios. Amén. Y termino ahí en el versículo 11. Léanlo conmigo también, por favor. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Hermano, no te adelantes, no te apresures. ¿Por qué? Porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Sí, amén. Los que se quieren casar, esperen el tiempo de Dios. Los que ya quieren trabajar, también esperen el tiempo de Dios. Los que ya se quieren jubilar, también esperen el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo. Y dice, hermanos, todo lo hizo hermoso. Es decir, cuando es el tiempo de Dios, hermanos, todo sale bien. No hay problemas. Pero cuando no es el tiempo, es cuando entonces experimentamos los problemas y las cosas nos salen mal y luego estamos llorando. Y luego le estamos orando a Dios para que Dios nos ayude porque nos equivocamos. Pero ¿quién se equivocó? Nosotros, por apresurados, por desesperados, por impacientes. Entonces no te desesperes, espera en la voluntad de Dios. Amén. Dios tiene su tiempo y en ese momento todo será hermoso. Vamos orando.